mesa es muy interesante participar porque más que otra cosa también encontramos muchas posiciones también de carácter plural. Hemos escuchado obviamente la voz de las autoridades a través del responsable de promover el desarrollo económico capitalino y también hemos escuchado la parte laboral a través del líder del sindicato. Y ahora pues también nos toca hablar sobre el aspecto legislativo, acompañándome también con la diputada Estela y la diputada María de los Ángeles, precisamente para argumentar desde diversas perspectivas la pregunta más importante de este foro: ¿por qué subir el salario mínimo? Y tengo que iniciar esta participación destacando que hace poco más de 20 años se tomaron decisiones agresivas, importantes y muchas veces enfrentando mitos, otras veces enfrentando miedos, la resistencia a lo desconocido. Se hablaba entonces de la incorporación de México a los sistemas globales de economía, de salud, de seguridad, entre otras cosas. Y hubo voces que criticaron esto porque no entendían que era el momento propicio para ver a México globalizado. No se entendía que México tenía que verse como parte de un referente mundial, y no solamente como parte de un referente o conocernos a nuestro interior. Desde entonces, y a raíz de migrar hacia conceptos de carácter global, se podrá decir que ha habido algunos resultados tal vez buenos, como tan solo hablar en términos macroeconómicos. Por ejemplo, el ingreso per cápita de los mexicanos se ha triplicado en ese periodo de tiempo. El índice de desarrollo humano ha crecido sensiblemente casi también 3 veces, pero sin embargo también lo ha hecho la desigualdad social. Y lo que omitieron hacer en ese entonces los actores políticos fue dar un contexto social a este gran contexto de transformación política, económica y social. Cambiaron el modelo económico y le dieron al país una nueva vocación de oportunidad para crecer, para modernizarse y para competir. Hubo en ese entonces y hasta este momento quienes lo han aprovechado y hay otros que no. Pero sin embargo, la desigualdad social solo se ha venido exacerbando. Hoy en día, la riqueza está todavía más concentrada en tan solo unas cuantas manos y la pobreza sigue creciendo y la desigualdad sigue campeando en el entorno social. Es pertinente esta reflexión porque lo mismo está sucediendo en estos momentos. Sin embargo, en esta ocasión creo que tenemos la oportunidad histórica y la posibilidad de no reeditar nuevamente estos errores que se han venido cometiendo. Acción Nacional es un partido que sostiene como oposición lo que ha venido también sosteniendo como gobierno. Lo que quiero decir es que en este momento, en efecto, no es momento de regatear el apoyo a aquello de lo que queremos y por lo que luchamos. Porque el elector nos pone muchas veces en la oposición o nos puede también poner en algún momento en el ejecutivo, ya sea local o sea federal. Y por eso es que como partido humanista no podemos más que coincidir en el proyecto que nos da a conocer el jefe de gobierno de nuestra capital. Aunado a esto, hay que destacar que la coincidencia se refleja cuando se observa que también ha sido Acción Nacional quien ha impulsado determinantemente la necesidad de aumentar el salario mínimo de los trabajadores. Ahí, en este tema, en verdad, creo que existe una total coincidencia. De este modo, es de celebrar la intención del jefe de gobierno y la coincidencia que es tan marcada que hay con la propuesta de Acción Nacional, sobre todo por mejorar las condiciones de los trabajadores. Pero más aún debe subrayarse que después de muchas administraciones en esta capital, sea esta administración, sea este gobierno actual, el que construyó por primera vez la acción política más importante para dignificar las condiciones laborales de los trabajadores de la capital
y sobre todo mejorar el salario de los trabajadores al servicio del gobierno y de todos aquellos trabajadores que tienen su residencia en el Distrito Federal. Es así la primera vez que se hace algo importante en este tema, y eso en verdad se reconoce y se debe de decir públicamente. De esta forma regreso a preguntar, ¿por qué subir el salario mínimo? Es la pregunta sobre la cual hoy nos encontramos en este diálogo. A pesar de que puede parecer obvia la respuesta, pues de todos los que estamos aquí, no creo que haya alguien que diga que no quiere tener un mejor salario. Sin embargo, cuando se analizan diversos indicadores y se traslada la realidad que enfrenta la sociedad, no solo se aprecian razones políticas correctas, sino una verdadera necesidad que se debe atender si se desea aumentar la competitividad de nuestra ciudad. Ya se han escuchado algunas voces, sobre todo de las autoridades hacendarias federales, cuando se han señalado que las propuestas vertidas al respecto deben revisarse con mucho cuidado, dado que se podría aumentar la inflación, es decir, tener algunos efectos inflacionarios, y necesariamente se tendría que aumentar o revisar entonces a la par los esquemas de productividad. Esos son los puntos de algunas voces que se argumentan y que se ven en distintas propuestas. Pero ahora bien, no me dejarán mentir las autoridades económicas en esta ciudad cuando se tocan algunos datos muy relevantes que incluso ya dio a conocer el secretario de Economía. Y de acuerdo a un estudio elaborado por los economistas Martín Carlos Ramales y Mónica Díaz Olede, ambos de la UNAM, uno de los principales motivos de la informalidad se encuentra precisamente en los sueldos bajos, en el exceso de regulación para poder abrir un nuevo negocio y en la inadecuada fiscalización de los recursos. Este mismo estudio señala entonces que en México una persona que quiere abrir un negocio necesita lamentablemente 67 días promedio para poder abrir un negocio formal en nuestro país. Y también está marcadamente el índice de percepción de corrupción que existe en nuestro país, el cual asciende hasta el 61%, mientras que en países como en Canadá se necesitan tan solo en promedio 2 días para poder abrir un negocio formal en ese país. Y el índice de percepción en Canadá de corrupción apenas alcanza un 5%. Otro dato también alarmante es el que nos da a conocer el INEGI, hablando de la economía informal en nuestro país, el cual puede incluso llegar a representar hasta el 12% del Producto Interno Bruto, lo cual representaría, hablando en pesos, cerca de 600,000 millones de pesos. Y trasladando eso a la ciudad, estamos hablando de que prácticamente 900,000 personas o más se dedican en ese sentido, de acuerdo a las lamentables condiciones de los sueldos, de acuerdo al problema que existe para poder abrir un negocio propio y formal, y de acuerdo a la corrupción, pues 900,000 personas o más han decidido en el Distrito Federal dedicarse a la economía informal. Por lo tanto, ante la crítica vinculada a la productividad, considero desde mi punto personal, desde algunas voces de Acción Nacional, que para aumentar la productividad es necesario entonces entablar políticas de mejora regulatoria, de simplificación administrativa y sobre todo de un combate real y formal a la corrupción. Que se regularice de este modo, en la medida de lo posible, la economía informal, con lo cual se podrían incluso obtener mayores inversiones y mayores ingresos hacendarios. Por lo tanto, ante este escenario, se debe de trabajar en el tema de mejorar los salarios mínimos, a la par de mejorar la productividad de nuestra ciudad, de forma equivalente y paralela. Las dos acciones de carácter inmediato y urgente. Para abordar entonces la problemática descrita, de igual forma resulta necesario
contextualizar algunos datos adicionales. También haciendo eco en el análisis del INEGI, el promedio del salario diario de un trabajador en ese entonces del año 2012 era de 62.33 pesos. Hoy en día es de 67.29. Por lo tanto, haciendo simplemente una ecuación, ha existido un aumento de 5 pesos diarios aproximadamente, lo cual significaría aparentemente un crecimiento del 8% en términos tan solo nominales en el periodo de referencia. Y hablo aparentemente, porque de acuerdo a los datos del Banco de México, la inflación en ese mismo año, en el 2012, desde 2012 a la fecha, ha sido en forma acumulada de 12.40%. Por lo tanto, en términos reales, el salario del trabajador en realidad ha disminuido en un 5%. Si tomamos en cuenta los índices inflacionarios contra el crecimiento nominal que ha tenido el salario en nuestro país y en nuestra ciudad. Ahora bien, de acuerdo también con el propio Banco de México, incluso tomando los datos del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social, el promedio diario del salario base de cotización a dicho instituto durante el año 2013 era de 398 pesos en forma anual. Hoy es aproximadamente de 400 pesos. Por lo tanto, aquí sería más grave el empobrecimiento que ha tenido el trabajador, pues su salario nominal apenas ha crecido, de acuerdo a estos datos, un 0.5%, ni siquiera un punto, sino la mitad, 0.5%, mientras que la inflación en forma contraria ha crecido en un 7%, lo cual refleja, de acuerdo a estos datos, un incremento, más bien un decremento en el salario en términos reales del menos 6.5%. Estos datos realmente parecen alarmantes. Finalizo esta numeralia señalando que, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ya lo marcaba también nuestro secretario de Economía, Salomón, nuestro país desgraciadamente es la nación que menos le paga a sus trabajadores. Somos el país que le paga menos retribución económica al esfuerzo que realizan los trabajadores en nuestra capital y en nuestro país. La respuesta a la pregunta con la que comencé mi participación cobra sentido al tener presentes estos datos. Es pues entonces clara la necesidad de aumentar el salario para disminuir el empobrecimiento de la clase trabajadora, estimular la economía, generar una mayor inclusión de la economía informal a la formal, lo cual inmediatamente se refleja en una mayor calidad de vida de las personas, un mayor crecimiento de la economía y sobre todo también mayores recursos tributarios para la ciudad. De esta forma debemos transitar hacia una propuesta que genere consensos suficientes para elevar la calidad de los salarios y sobre todo materializar el precepto constitucional contenido en el artículo 123, que de verdad les quiero leer el día de hoy a la letra para recordarlo. Dice: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Pareciera que este precepto constitucional ha quedado en letra muerta. Es momento de rescatar el espíritu y el alma que forjó precisamente que existiera este párrafo constitucional del artículo 123. Entendemos así, entonces, que la propuesta tiene varios y diversos ejes transversales, incluso desde la acreditación del propio impuesto sobre nómina. Pero también hay que ver esta iniciativa a la luz de las reformas que se pretenden hacer incluso en materia de establecimientos mercantiles, como ya se ha dado a conocer por el jefe de gobierno. Y sobre todo, las dos últimas iniciativas en materia
debes incorporar los cobros de multas, de recargos, de conceptos de pago, de contribuciones o de sanciones, incluso de carácter hasta penal, del salario mínimo, que sin duda prepararían el camino hacia otorgarles a los trabajadores un incremento real en su salario. No entenderlo de esta forma es no entender el contexto de todo lo que se está planteando a la presente legislatura. Nosotros, lo digo con mucha convicción, vamos a analizar las propuestas, pero sobre todo las vamos a impulsar. Yo creo que desde la Asamblea Legislativa el día de hoy no encuentro algún posicionamiento en contra. Aquí se ha manifestado que incluso todas las fracciones parlamentarias están en favor, primero, de preparar el camino, es decir, con estas dos iniciativas para desincorporar de multas, recargos, de conceptos económicos, el salario mínimo, para ir preparando el camino para que se dé el crecimiento real del salario de los trabajadores. Es pues un tema el día de hoy que nos une, que el aumento del salario mínimo y que de ninguna forma nos divide. Qué bueno que tenemos un tema que hemos encontrado coincidencia y un tema que permita que todo lo que el Congreso, incluso el Congreso de la Unión, ha transformado a través del Pacto por México, ahora sí se refleje en el contorno social. De nada sirve, de esta forma, haber cambiado la Ley Federal de Telecomunicaciones y combatir los monopolios para abaratar y fomentar competencia en la prestación de servicios, si esto no se traduce en mejores ingresos para los mexicanos. De nada sirve entonces haber hecho una reforma energética para impulsar lo que es un potencial rezagado en nuestro país, si eso no se traduce en mejores ingresos y en mejor economía para las familias de México. Ya lo dijo en algún momento nuestro expresidente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Amadero. Es el momento de las reformas sociales. Y qué bueno que también coincidamos en ese sentido con el jefe de gobierno del DF, para que si la Ciudad de México se va a volver de nueva cuenta un referente de casos de éxito en política pública o de innovación, incluso en política social, lo haga en el tema que le dé asidero y que le dé legitimidad a todas las reformas que ya conocemos de carácter federal. Porque aún hoy, hay que decirlo, no hemos encontrado de forma tangible cómo se van a reflejar esas reformas en el bolsillo de cada uno de los mexicanos. Esas reformas, por eso, es que tenemos hoy una oportunidad histórica en nuestras manos para proponer, para legislar y hacer una realidad que los trabajadores gocen de mejores sueldos, que se les reconozca el esfuerzo y el sacrificio que hacen en favor de su país y de su capital. Es momento de terminar con el rezago que existe de más de 3 décadas y dignificar el salario de los trabajadores. Es momento entonces de coincidir con el gobierno de la capital, de avanzar y de ir juntos en ese sentido en una reforma social que requiere nuestra capital, y en ese sentido yo quiero manifestar el día de hoy que vamos de la mano, que analizaremos, que propondremos y que seguramente aprobaremos en la Asamblea Legislativa las iniciativas que hizo llegar el jefe de gobierno. Muchas gracias.